26 de febrero de 2019. Arrinconada en una mansión angelina, a kilómetros del circo televisivo de San Ángel, del glamour y de esa audiencia que por años la veneró como la máxima diosa de nuestra pantalla, exhalaba su último aliento. Falleció Christian Bach con 59 abriles. Y aún así, el pueblo mexicano siguió ciego esa noche, el día posterior y la siguiente madrugada. Tuvimos que aguardar hasta las primeras horas del 1 de marzo para que nos escupieran a la cara un boletín helado, minúsculo, aséptico como un bisturí, donde soltaban la bomba. La diva había sucumbido jornadas atrás, víctima de un infarto. 72 horas de absoluto mutismo, donde este astro se eclipsó por segunda ocasión. Ya nos había dado la espalda en 2014, esfumándose del ojo público sin decir ni agua va. El segundo acto de ilusionismo fue su propio deceso, manipulado vilmente bajo llave y a puerta cerrada. Ojo, este no es el simple relato de cómo estiró la pata la señora B, es la crónica negra de su lenta extinción en vida, del ocaso de aquella abogada bonaerense que vio la luz el 9 de mayo de 1959, esa que se coronó emperatriz del llanto televisivo gracias a tramas como Bodas de odio y Los ricos también lloran, acabando hundida en un pantano de habladurías y encierro forzado. Mientras Humberto Zurita, el marido ejemplar de toda la vida, mutó de celoso guardián de los achaques de su señora, a venderle a las masas su show de viudo desgarrado, y cómo, en un parpadeo, esa farsa se desmoronó al enredarse con alguien del mismísimo núcleo de su difunta. Hoy te destaparemos 4 realidades perturbadoras. 1. La patraña del romance perfecto forjada en 1986, cuando su enlace juraba consagrar un linaje. 2. Las macabras verdades ocultas entre 2014 y 2019, lapso en que ella fue borrada del mapa sin dejar rastro. 3. Cómo el circo del luto de Zurita mutó en su propio guión de telenovela. 4. El morbo que desató Stephanie Salas, haciéndonos dudar si ese cariño eterno siempre escondió porquería bajo la alfombra. Aunque, para digerir esta tragedia, nos toca rebobinar hasta el inicio de su reclusión. Previo a la sepulcral mudez, nos deslumbraron. Mucho antes del búnker angelino y de los chismes sobre un mal jamás aclarado, antes de los boletines de hielo y vacíos que ni Dios osaba retar de frente, nos tragamos un idilio tan impecable que apestaba a desastre. Grábate esto en la cabeza desde ahorita. Las desgracias más crudas jamás arrancan con alaridos. Germinan bajo máscaras intachables que la perrada alaba y nadie se atreve a rasguñar. La B no pisó suelo azteca siendo una hija de vecina. Arribó derrochando el porte de quien viene programada desde la cuna para tragarse las cámaras. Vio la luz en suelo porteño el 9 de mayo de 1959. Egresada de leyes, le sobraba rigor, colmillo y un magnetismo imposible de comprar en ninguna academia. Cuando Televisa maquilaba estrellitas de plástico al por mayor, esta fiera no requirió moldes. Cargaba en la sangre un veneno inimitable. Su semblante de mármol, aquella mirada de témpano y un tono viperino al hablar, que te dejaba dudando si escondía puñales, llagas abiertas o pecados mortales. Por ende, cabalgando entre finales de los 70 y principios de los 80, afianzó un trono que casi nadie aguantaba. Desde Los ricos también lloran, pasando por Colorina, Bodas de odio o de pura sangre. Novela tras novela, máscara tras máscara. La Argentina dejó de ser forastera para coronarse reina absoluta de nuestro melodrama. Y justo ahí saltó a la cancha Humberto Zurita. Cero aventuras pasajeras ni amoríos de pasillo. Llegó como la pieza faltante de una maquinaria mediática eterna. Cuando firmaron el papel en 1986, el circo fue grotescamente masivo, a calzón quitado y en cadena nacional. Aquel 3 de febrero no se matrimoniaron simples mortales, se fusionaron 2 corporativos del entretenimiento. Polanco ardía de histeria colectiva. Los chacales del micrófono se despedazaban, el morbo explotó y la televisora olió la sangre. Tenían una mina de oro frente a sus narices. Nos los vendieron como los santos patronos del amor en un chiquero de cuernos, sombrerazos y navajazos por la espalda. Caras bonitas, billeteras gordas, máquinas de hacer dinero. Lucían intocables. Clávate bien ese adjetivo, intocables, ya que a la mala entenderás que las prisiones más sádicas no se forjan a punta de rencor, sino de aplausos ciegos. De la puerta para afuera era pura miel. Pasión, lujos, chamba, chamacos, tranquilidad y reverencia absoluta. Sebastián brotó en 1986
y Emiliano en 1993. Para 1996 parieron Suba Producciones, volviendo el mito más suculento. Dejaron de ser los simples tortolitos estelares para erigirse como un pulpo empresarial, un clan que movía los hilos y facturaba en bloque. El gremio los endiosó como pura realeza. Dos lobos de mar que lograron el santo grial de nuestra farándula: sobrevivir a las envidias y pintar la fachada de familia inquebrantable. Sin embargo, aquí toca meter el dedo en la llaga cuando un teatrito luce libre de pecados. ¿A quién le toca romperse el lomo por aguantar esa farsa? Porque sostener una careta pulcra décadas enteras sale carísimo. Te sangra a base de obediencia, bocas cosidas, sacrificios y represión. Alguien debe agachar la cabeza para que el circo no se derrumbe. Todo huele a que, en esta tragicomedia, Christian acabó asumiendo un papel muchísimo más asfixiante que el de simple señora de la casa o figura de pantalla. Mutó en la piedra angular de una fábrica de ilusiones familiares que a huevo debía lucir blindada. Esa leona deslumbrante, fina y ruda, se transformó en un monstruo 1000 veces peor que el propio estrellato. Pasó a encarnar una franquicia que tenía prohibido fracasar. Y ojo, cuando el cariño deja de apapachar para volverse puro negocio, deja de cobijarte. Se vuelve tu celador, te cuadra y te entierra vivo. Esa fue la mugre que todos ignoramos cegados por los flashes, que, bajo la sombra del cuento de hadas, ya le estaban cimentando, bloque a bloque, la celda de su cautiverio. Hasta el 2014, esta fiera escénica lucía invencible. Nadie presagiaba su ocaso. Acababa de devorarse la pantalla junto a su chamaco en aquel melodrama de imposturas. Resultaba impensable que esa rubia de hielo, capaz de congelar foros con pestañear, se volviera humo de la noche a la mañana. Ni un mísero chacaleo soltaron para dar el adiós. Cero exclusivas del adiós. Faltó el retrato final o unas palabritas pa'l pueblo que la idolatró desde el ocaso de los 70s. Lo que nos recetaron fue más lúgubre. Nos tragó una mude sepulcral que, si bien arrancó oliendo a prudencia, con las lunas se fue pudriendo hasta revelar la cruda neta. La habían borrado. Cuando un figurón de tal calibre se esfuma de sopetón y con excusas chafas, el mutis pierde su clase y apesta a chanchullo. Justito ese fue el circo que armaron de buenas a primeras. A la diva se la tragó la tierra. Cortó alfombras rojas, mandó al diablo a los reporteros y jamás volvió a pisar un set de grabación. Básicamente, la patrona de la tele se volvió fantasma en la misma farándula que controló a su antojo por más de 30 años. Otras celebridades arman su teatrito compasivo para decir que se van por salud y salir por la puerta grande. A ella, en cambio, le construyeron un calabozo de acero. Cero accesos, pura ceguera. Y moviendo los hilos desde las sombras, su marido dejó de jugar al galán para volverse el dictador supremo de cada chisme filtrado. Guarden este dato, que el golpe dolerá luego. La doña no se hundió por regarla a nivel nacional, ni porque le sacaran sus trapitos al sol, tampoco andaba arrastrando la cobija con churros televisivos. La desparecieron teniendo la corona bien puesta y el respeto intacto, guapísima, mandona y en los cuernos de la luna. Justo porque seguía siendo una loba del medio, el misterio nos taladraba los sesos. ¿Qué diantres escondía ese clan para que una fiera tan altiva se dejara amordazar así? Los voceros soltaban puro cuento mareador que mutaba a cada rato, que si andaba muy cansada, que si quería relax ranchero para huir del argüende. Pero el reloj no perdona y soltó verdades más podridas. Para febrero del 2017, el cuento del retiro espiritual ya no colaba ni de chiste. Las malas lenguas empezaron a soltar veneno del fuerte. El radio pasillo juraba que el cuerpo le fallaba, que las articulaciones se le petrificaban por un mal letal que la carcomía desde las sombras. Entre el morbo, escupían diagnósticos fatales, que si le daba esclerosis, que si era un tumor maldito, o de plano que se estaba quedando tiesa en vida. Pura especulación al aire sin papeles que la respaldaran, pero tampoco la negaban tajantemente. Esa zozobra te helaba la sangre. El enigma lo manejaban a cuentagotas. De pronto, el viudo saltó al ruedo, y en vez de sincerarse, achicó el drama a nivel de un mísero pellizco. Según él, la doña apenas traía la espalda chueca. Un nervio mordido que con masajitos, unas estiradas y harto aguante se arreglaba fácil. Quiso pintarnos una torcedura X, un malestar gringo, esterilizado. Pero entre más le bajaba espuma al chocolate, más apestaba a mentira piadosa. ¡Qué jalada! Ningún tiburón del espectáculo tira su imperio a la basura nada más porque le duele la ciática un ratito.
Nadie se vuelve ermitaño en tierras gringas ni apaga los reflectores para siempre por una pinche lumbalgia de vecindad. Justo ahí, el discursito del marido protector torció el rabo. Porque escudar no es lo mismo que enjaular o asfixiar a escondidas. Significa también anular la voluntad ajena, o botar al enfermo al rincón porque sus llagas le manchan el porte a la dinastía perfecta. El séquito botó tierra azteca y miamense para atrincherarse en Los Ángeles. Así huían de la jauría reporteril y del lavadero nacional, esquivando ojos mirones. Montaron un búnker inexpugnable, candado a las visitas, 0 fotos filtradas. A la fanaticada le cortaron de tajo cualquier rayo de luz sobre su reina. La cara más imponente de nuestras telenovelas se redujo a un espectro mudo. Quizá esa fue la verdadera puñalada trapera de la historia. Más allá de la agonía física, lo retorcido fue cómo agarraron a una bestia de los reflectores y la arrinconaron, tratando su cruz como vergüenza para no manchar el mito, como si el bulto roto y doliente valiera menos que la diosa inmaculada. Por 5 calendarios, del 2014 al 2019, nos tragamos puro atole con el dedo y mudez. Bajo esa losa de secretos, no solo taparon un parte médico. Sepultaron sus ovarios para decidir su propio final, castrando su derecho a decirle adiós a su gente, robándole la chance de brillar por última vez para sus devotos. Queda clarísimo que las peores cárceles no ocupan rejas de hierro. Te bajan el switch, echan cerrojo fino y le venden a la perrada el cuento de que husmear es pecado mortal. Ahí es cuando el hermetismo pierde su halo romántico. Callar a alguien, a la fuerza, es una jaula disfrazada de cariño. Las mordazas siempre alcanzan para salpicar a otros. Si un clan opta por barrer la agonía bajo la alfombra, volviendo tabú los achaques y alzando trincheras de mentiras, ten por seguro que los platos rotos se los cobran a un tercero. En este teatrito tétrico, la cuenta no solo aplastó a la diva. Los chamacos terminaron pagando piso tras crecer adorando a la parejita de oro de la pantalla chica, forzados luego a pelar diente ante el flashazo, mientras su cantón entero se caía a pedazos en privado. Sebastián peló el ojo en 1986, Emiliano en 1993. Ambos aterrizaron justo cuando el monopolio Zurita parecía blindado, rebosante de varo y glamour. Desde escuincles chuparon reflectores, guiones, pasarelas y el asedio farandulero, mamando esa ilusión tóxica que embriaga a tanta dinastía de relumbrón, jurar que si la fachada aguanta impecable para la foto, el infierno de adentro se puede tapar con un dedo eternamente. No les dejaron nomás un linaje rimbombante. Les embutieron una industria, el dogma de fingir que todo es miel sobre hojuelas mientras se los carga el payaso. Eso envenena el relato mucho más que cualquier cuerno en portadas. No son huerfanitos callejeros mendigando un peso o pidiendo pan. 0. Es un destierro peor. El hueco en el alma que abres cuando le prohíbes a tu sangre tragar saliva en paz, forzándolos a blindar un chisme de revista en vez de lamerse las llagas, cuando la devoción ciega al patriarca ahoga las ganas de aullar la cruda realidad. Desde el 2014, mientras Cristian se apagaba en total encierro, a Emiliano y Sebastián los arrinconaron feo. A puerta cerrada, tenían clarísimo que el retiro materno no era descanso, ni unas vacaciones pacíficas como la prensa intentaba pintarlo. Se trataba de un desvanecimiento atroz, un exilio brutal que redujo a un ídolo de multitudes a un mero eco, robándole presencia, rostro y rugido. Ante los reflectores les tocaba fingir demencia, y esa farsa quedó exhibida cruelmente en marzo del 2017. Mientras Sebastián promovía el otro lado de la cama, los medios lo acorralaron cuestionando el estado de su mamá. Ya era cuento viejo. Los chismes de un padecimiento mortal corrían como pólvora, y con la cara desencajada, harto de recitar un guión ajeno, disparó palabras que olieron más a instinto de supervivencia que a calma total, jurando que eran puros cuentos viejos y que todo marchaba perfecto. Perfecto. 2 palabras minúsculas cargando una falsedad demoledora. Si tu gente tiene que andar pregonando que no pasa nada, es que ya valió. Al menor, Emiliano, también lo aventaron al ruedo. Hubo un punto donde quisieron justificar aquel aislamiento tajante y la huida, vendiendo la historia de la jefa abnegada que anhelaba apapachar a su prole. Un cuento de hadas bastante descafeinado y hogareño. Esos pretextos cojeaban desde lejos y seguían dejando al aire la duda más espeluznante. ¿Cómo una fiera de la pantalla, leyenda desde los ricos también lloran hasta la impostora, se esfumó sin decirle adiós a su raza? Ese fue el verdadero navajazo que se llevaron. No nada más atestiguar cómo su madre se deshacía, sino custodiar la agonía cual expediente clasificado.
tragarse el llanto y masticar la desgracia con la boca cerrada, tener que velarla muchísimo antes del acta oficial de defunción, prohibidos de ponerle nombre al infierno que les tocó atravesar. Un tormento así jamás estalla, se entume, se hace doctrina y te enseña a jalar aire sin soltar ni un solo gemido. Por eso, ambos se clavaron enfermizamente en la chamba, urgidos de romper la jaula dorada que los había condicionado. Su proyecto Addiction House superó el mero capricho artístico. En realidad apestaba a ruta de escape, el pretexto para brillar lejos de ese hogar derrumbado donde las verdades llegaban a medias y la mordaza era ley. Mientras a otros chamacos les heredan palancas o fortunas, a estos les dejaron una carga asfixiante y macabra. La maldita encomienda de sostener teatritos con la mismita gracia que les inculcaron al pisar un set de grabación. Llegando a esos extremos, el núcleo deja de protegerte y se deforma hasta ser la academia más estricta del disimulo. Para el 26 de febrero del 2019, Christian murió en Los Ángeles. Sin embargo, nuestro país duró amaneceres en la inopia. Por 72 horas, el cadáver de esta reina del melodrama quedó enclaustrado bajo llave, mientras el planeta rodaba sumido en cínica ignorancia. Ni paparazzis, ni llanto colectivo. Apenas un desangelado boletín escupido la madrugada del 1 de marzo, culpando fríamente a un paro respiratorio. Ahí arrancó otro teatrito. No el luto, sino el manejo de daños. Una cosa es enviudar, otra muy cabrona es lucrar mediáticamente tu tragedia. Durante 5 largos años, del 2014 al 2019, Zurita levantó un cerco impenetrable alrededor de ella. Si los reporteros rascaban información médica, el señor simplemente daba largas mareando a todos. Si las malas lenguas gritaban sobre males incurables, él minimizaba el huracán vendiendo un simple dolor lumbar, un achaquillo cualquiera. Mientras la raza se moría por entender cómo la figura de trancazos como bodas de odio, de pura sangre y la impostora, se hizo humo sin decir, ahí nos vemos, la cantaleta sobraba. Intimidad, hermetismo puro. Pero en cuanto el corazón de ella paró, esa reserva mutó macabramente. Ya no tapaba diagnósticos, ahora forjaba la careta del doliente intachable. Zurita se aventó el papelazo con colmillo tremendo. Se plantó destruido, imponente, pintándola casi como una santa, dueña de su alma. Soltó que ni la tumba rompería su matrimonio. Afirmó que ciertos misterios son sagrados para la sepultura, jurando que los trapos sucios no salen. Atascó el internet de añoranzas y tributos. Posteó letritas empapadas en melancolía barata. Con cada pronunciamiento, remarcaba la estampa del mártir eterno, atorado en una espiral de pura agonía. Sus ademanes gritaban lealtad pura, y la raza se tragó el anzuelo, buscando a un héroe intocable en medio de la porquería que los sacudía. Pero checa bien la incongruencia. Mientras encerraron el cáncer de la doña, el luto del viudo tuvo alfombra roja. Semejante doble moral voltea todo. No hablamos de un tipo que quiso tragar lodo lejos de las cámaras. Analizamos a alguien que demandó penumbras absolutas para la podredumbre física de su mujer, pero exigió reflectores a tope para su lagrimeo. De pronto, la incógnita central ya no era el ocaso tétrico de Christian. El morbo giró hacia un rincón muchísimo más retorcido. Si esa viudez solemne era mero teatro, si aquella desolación servía nomás para sufrir o era la movida maestra manipulando al tribunal público. Quien manejó bajo el agua la agonía, ahora le sacaba jugo al luto. Con los días, el teatrito empezó a tambalearse. Al principio nos vendieron la asfixia. Tuvieron que pasar calendarios enteros para que soltaran al verdadero monstruo, el cáncer. De ahí pura evasiva, muertos en el closet, y esa asfixiante ley del hielo sobre lo que jamás debía salir a la luz. Ni descansando en paz logró liberarse. A Christian Bach le siguieron dictando un guión desde la tumba sin dejarla opinar. Ya no había cuerpo, pero su legado seguía secuestrado. Esa fue la parte más escalofriante de todo este circo. A la señora que escondieron en vida, también le pasaron goma de borrar al momento de rendir cuentas tras su partida. Mientras el pueblo derramaba lágrimas por ella, a Humberto lo subieron a un pedestal. Pintaron el drama con un solo mártir y un viudo salvador. Porque el llanto, si lo sabes vender, te da trono y corona. Lástima que ninguna farsa aguanta eternamente. Ese gallo que usó su luto de chaleco antibalas estaba por asestar la puñalada que haría trizas la leyenda del marido destrozado. El verdadero quiebre no ocurrió con el último suspiro de Christian. Explotó cuando su luto dejó de ser un santuario para volverse una vil pasarela. Una cosa es llorarle a la prensa jurando amor eterno. Otra muy cruda es toparse, a los pocos años,
con que este señor de moral intachable, que se vendió como el alma en pena, ya andaba de romance con alguien que no era ninguna fuereña, sino de la misma entraña del clan de Christian. Ahí lo trágico se tornó bastante espeluznante. Por un rato, Humberto le jugó al equilibrista sin caerse de la cuerda. Volaban chismes, salpicaban nombres, callaba mañosamente, subía fotos engañosas y armaba novelas con compañeras de foro, levantando puras cortinas de humo. Hasta embarraron a Kika Edgar. La bola de nieve creció tanto que otros tuvieron que salir a dar la cara, pareciendo que el mismísimo Zurita le medía el agua a los camotes para no tirar su estampa de santo, armada desde el 2019. Pero el trancazo seco cayó cerrando el 2022. Lo de Stephanie Salas dejó de ser radio pasillo y se paseó de manita sudada a plena luz del día. Ojo con esto porque aquí está la verdadera llaga. Stephanie no era ninguna aparecida. No era ajena al cuento ni significaba un borrón y cuenta nueva lejos del fantasma. Las Salas siempre estuvo pisándoles los talones, compartiendo foros, sobremesas, cariños y toda una vida con la dinastía Zurita Bach por décadas. Era una pieza clave en el tablero íntimo que Christian construyó en sus años de gloria cuando nadie la silenciaba. No agarró a cualquier mujer. Se fue a enredar con alguien que conocía las entrañas de la difunta. Cuando el relevo sale del mismo nido, la tragedia apesta distinto. Pasa de ser una segunda oportunidad a sentirse como un allanamiento. Por eso la gente se lo comió vivo. Lo imperdonable fue el descaro monumental entre el discurso de viudo que nos vendió y sus escandalosos actos actuales. Entre el sujeto que pregonaba a los cuatro vientos que su mujer no tenía reemplazo y el que andaba pelando el diente con la amiguita, entre el caballero del romance inquebrantable y este lobo que misteriosamente se curó del alma rota que presumía. Con esa maroma, su papel de marido mártir se fue a pique y se llevó de corbata lo único que le quedaba, que alguien le creyera. Sin embargo, Humberto no cerró el pico. Contraatacó de la misma forma colmilluda que usaba para apagar incendios. Agarró el micrófono a su antojo, pintando a Stephanie como un ser de luz inmaculado. Tuvo la osadía de recalcar que su difunta y ella eran uña y mugre, comadres de toda la vida, para soltar de pronto el comentario más torcido de este teatrito. Dejó entrever que la mismísima Christian se la había mandado desde el más allá, como si la difunta le hubiera echado la bendición al amorío del tipo que, mientras respiraba, la mantuvo como títere bajo su propia sombra. Mastica un rato semejante bajeza retórica. A este cuate no le llenó el ojo acaparar su lecho de muerte. No se conformó con amordazar a todos, ni con elegir el minuto exacto para aventarnos la noticia de que había fallecido. Quedarse callado y exprimirle autoridad a su desgracia le supo a poco. Tenía que pasarse de rosca. Tuvo el cinismo de manosear el recuerdo de Christian para lavar sus culpas y limpiar el terreno a su nuevo amorío, obligándola, desde la misma tumba, a seguir dándole la cara para cuidarle la reputación. Ahí radicó la peor puñalada. No le puso los cuernos a la carne, traicionó la leyenda. Desde ese numerito, la tortilla se volteó. Los viejos retratos apestaban a hipocresía y los poemas románticos sonaban a pura charlatanería barata. El discurso engolado, sus apariciones rotas en tele, todo ese disfraz de esposo de oro se hizo pedazos bajo una sombra turbia y asfixiante. La certeza aplastante de que, más que desgarrador, su dolor le resultó un negocio redondo. El velorio fue puro capital de poder, y mientras él se daba la gran vida, los muchachos terminaron otra vez embarrados, forzados a tragarse sus palabras ante un circo que México jamás le compraría al patriarca. Porque hay golpes que, lejos de sanar con un reemplazo, te terminan descosiendo las cicatrices de jalón. En esta pesadilla, la aparición de Stephanie no echó tierra sobre el cajón. Sacó a los muertos a pasear. Por mucho tiempo, Humberto pisó fuerte en la farándula mexicana, creyéndose con los hilos bien amarrados para contarla como a él le convenía. Salió vivo del matadero que es la pantalla chica, se saltó sin rasguños a los chamacos de ahora, aguantó la partida de quien le dio 33 años de aguante y capoteó a la raza que primero le lloró. Y luego le escupió puras miradas chuecas. Pero ni el mejor guionista salva una farsa para siempre. Tarde o temprano, la careta no explota con un escándalo, se cae a pedacitos con muecas idiotas, por titubeos, sudor frío y esa terrible paranoia de sentir que los reflectores ya no enfocan tu mejor perfil. Y justamente, el teatrito se le vino abajo. Tras enredarse con Stephanie Salas, el discursito del marido inconsolable se desmoronó por completo.
Claro, el peso de llamarse Humberto Zurita ahí seguía. Mantenía ese porte, los años de tablas, y esa voz que impone respeto, pero el pedestal de intocable se le había hecho añicos. Pararse frente a las cámaras ahora implicaba torear cuestionamientos inéditos. La prensa ya no le aplaudía sus novelas ni su romance de cuento de hadas con Christian Bach. Lo acorralaban buscando el lado oscuro, sus incongruencias, su nuevo amorío y el veneno que escupía la gente, echándole en cara lo rapidito que había tirado el luto a la basura para armarse un nidito de amor fresquecito. La ironía máxima fue verlo sudar frío, atrapado en un guión que él mismo maquinó. Para agosto de 2024, esa máscara de control ya no daba para más. Internet se atascó de clips donde lucía perdidísimo, tropezando y tirando zarpazos verbales a cualquiera que osara cruzarse en su camino. Hubo quienes lo justificaron como una buena jarra, pero las malas lenguas juraban que era la debacle de alguien harto de venderle espejismos al público. El actor no tardó en salir a dar de gritos, jurando por lo más sagrado que todo era un vil circo mediático y que le estaban echando mucha crema a sus tacos. Sin embargo, sus excusas apestaban a desesperación. El que de verdad tiene los hilos del títere no suda cuando le prenden la luz. Y vaya que a él se le notaba el pánico. El mismo calvario sufría cuando le sacaban a colación a Stephanie. Por cada chisme de pleitos, mala cara o roce de egos, sus réplicas eran más cortantes y hostiles. Juraba que nomás eran pláticas acaloradas, que los reporteros armaban telenovelas y la gente alucinaba. Pero el broncón ya no era su vida de pareja, sino que la audiencia por fin le había quitado la venda. Con cada rabieta pública y cada maroma para limpiar su imagen, solo lograba clavar más hondo una duda perturbadora. Estábamos ante un tipo obsesionado con taparle el ojo al macho, aterrorizado al ver cómo su teatrito perfecto se le iba por el caño. Y ese golpe es el que más duele. No quebrar en el banco o dar el viejazo, sino la ruina moral de quien juró dictar cómo se lloraría a su mujer, cómo debíamos tragarnos su drama, qué debían sentir sus muchachos y cómo debíamos tragar a su nueva novia, solo para que el escrutinio popular lo despojara del timón de su propia mentira. 33 años jugando al matrimonio ideal, 5 años de encierro hermético y 3 días haciéndose patos para soltar la noticia de su muerte, un amorío express que hizo trizas la leyenda, dejando expuestas las costuras de un manipulador al que ya nadie le compra la trama. Y es que tanto aprietas la soga, que la cruda realidad acaba por escupirte a la cara, desparramándose por las cuarteaduras de esa fachada impecable. Las cenizas de este culebrón ya no reposan en alguna residencia callada de California, tampoco en las revistas que nos lavaron el cerebro por décadas. El verdadero luto anida en otra trinchera, en las mentes fracturadas de un clan familiar que sigue arrastrando secretos inconfesables, late en dos morros que maduraron a la sombra de los intocables de la televisión, obligados a tragar gordo y navegar vacíos emocionales, boletines de prensa maquillados y un montón de verdades a medias que apestan a censura. Guardar tantos trapitos sucios cobra factura. Acá, la secrecía no se entierra con el difunto, se tatúa en la sangre. Algo que Sebastián y Emiliano Zurita asimilaron a trancazos, comprendieron a la mala que esa firma rimbombante, antes llave maestra, ahora les aplastaba el cuello como lápida de panteón. Que llevar la estirpe Bach-Zurita jamás se trató nada más de codearse con la realeza del espectáculo, sino de echarse al lomo un libreto turbio en el que eran simples peones. Por eso pelaron gallo. Abrieron Addiction House y se lanzaron a rascarse con sus propias uñas, forjando una identidad que mandó a volar todo ese circo clásico que endiosó a sus viejos. Series como Cómo sobrevivir soltero no fueron nomás chamba, fueron un verdadero grito de auxilio. Un escape lejos de esa vitrina hipócrita que se caía a pedazos. Pero ni huyendo a otras trincheras logras arrancarte los fantasmas de tajo, menos en castas donde los afectos se miden con regla y el llanto se esconde en el closet para no ensuciar el estatus social. Sebastián ha ventilado sus demonios con una paz escalofriante. Dejó entrever que el duelo no arrancó cuando bajaron el cajón, sino al asimilar que su mamá era ya un espectro desde mucho antes de ese fatídico 26 de febrero de 2019. Un adiós macabro en cámara lenta. Que se te esfume la vida entre las manos gota a gota, mientras afuera finges que sobra la luz. Las cifras de este drama hielan la sangre de lo crudas que son. 33 vueltas al sol como el romance de México. 5 años de un secuestro mediático brutal lleno de excusas baratas. 3 días con la boca cocida antes de confesar que la diva absoluta de las pantallas había exhalado su último aliento. Un romance de recambio gestado justo en la cama de los íntimos de Christian.
y flotando sobre el lodo, una duda inmensa que sigue calando los huesos. ¿Esa devoción desmedida fue un santuario real o la coartada perfecta para una tiranía doméstica? Ahí yace el veneno de todo este embrollo. Omitamos a la estrella caída en desgracia, al marido de luto express o a los huérfanos VIP rotos. La verdadera pesadilla es lo que pasa cuando mantener el prestigio intacto pesa más que tu propia libertad para vivir, cuando le arrancan el alma a una mujer de carne y hueso para petrificarla en un fetiche de vitrina, momificándola viva y silenciando sus gritos con tal de no mancharle la corona al rey, condenando a los vástagos a barrer los escombros de una farsa que les obligaron a tragar sin masticar. Durante años, Christian Bach encarnó la ferocidad hecha mujer, un monumento de belleza inalcanzable y colmillo retorcido. Sin embargo, su peor castigo no fue la parca carcomiéndole el cuerpo, sino desvanecerse en las sombras sin el maldito derecho a dictar su propio desenlace. El trago más amargo de todo este teatrito es que ni los reflectores ni el estatus te blindan. Y ningún linaje, por muy deportada que luzca, se salva de volver el afecto un calabozo cuando revuelven el cuidarte con ser dueños de ti. Si esta pesadilla te quitó la venda sobre la podredumbre detrás de las sonrisitas de plástico en la farándula, suelta lo que piensas y acompáñanos a rascarle al siguiente expediente. Porque al final, lo verdaderamente macabro no son los trapos sucios familiares, sino cómo aprenden a bautizar su infierno como cariño mientras le echan tierra. M.